Bueno, pues ahora me da mucho gusto y le aprecio la confianza a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que me haya aceptado esta entrevista. Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Joaquín. Permíteme, no te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Pero yo te escucho perfecto, que es lo importante. Gracias. A ver, Olga, ¿tuviste la reunión con los gobernadores? El gobierno federal tomó la decisión de que los semáforos los manejen los gobernadores, lo que le encuentro sentido, pero no me acaba de convencer, Olga. A ver, te platico, porque creo que es bien importante y gracias por el espacio. Sí, estuvimos en una reunión de cerca de 3 horas y media, más o menos. Las competencias son concurrentes. El Consejo de Salubridad General es eso, general, o sea, para toda la República, para toda la nación. Por eso es la diferencia entre general y federal, porque federal es de la federación, pero general quiere decir en toda la República. Entonces, en realidad lo que se dijo y se especificó es lo siguiente. La Secretaría de Salud va a turnarles a los gobernadores los días martes el semáforo y los indicadores y la metodología de cómo se realizó o cómo se estructuró este semáforo. Y lo va a hacer semanalmente. Semanalmente enviará a los estados los valores observados en estos indicadores en cada entidad federativa, quienes van a formular los comentarios y las observaciones correspondientes. Una vez que se haya alcanzado el consenso entre la federación y los estados, el semáforo será publicado semanalmente. Esta publicación ocurrirá los viernes. ¿Por qué? Porque el proyecto de semáforo se enviará los martes, los miércoles y los jueves tendrán los estados la posibilidad de hacer observaciones, se les dará a conocer la metodología y una vez consensuado el semáforo se publicará el viernes para que rija la semana siguiente. ¿Cuándo es cuando prevalece el semáforo estatal o cuando prevalece el semáforo federal? En realidad es una competencia concurrente, pero si el criterio estatal es más estricto, más restrictivo que el federal, va a prevalecer el semáforo estatal, o sea, lo que digan los gobernadores en sus estados. ¿Por qué? Porque hay gobernadores, y lo dijo el gobernador Corral el día de ayer con toda claridad, hay gobernadores más restrictivos y hay gobernadores más aperturistas. Entonces, si el semáforo de la federación es, por decirte, naranja, no podrían los gobernadores irse a menos restrictivos, a amarillo o a verde, pero sí podrían tomar una decisión de ser más restrictivos e irse a rojo. O sea, lo que se está privilegiando aquí es el valor superior. ¿Y cuál es el valor superior? La salud de las y los mexicanos. ¿Cuál es el valor superior? Que disminuya el número de fallecimientos. ¿Cómo se va o cuáles van a ser los indicadores y la metodología científica con el CONACYT, con los expertos, con los investigadores? ¿Cuál va a ser los indicadores? Los indicadores básicamente van a estar en la intensidad de los contagios en las diversas zonas del país, en los diversos estados, porque hay regiones también, o bien un solo estado puede tener diversos semáforos o diversas situaciones de intensidad de contagios. Y también, obviamente, otro de los indicadores más importantes es la oferta hospitalaria. Entonces, son indicadores que van a estar siendo considerados y, desde luego, el número de fallecimientos en los estados.
además de otros seguramente indicadores que yo pues no conozco porque yo no soy técnica, ni estoy científica, ni estoy obviamente en estas situaciones. Pero lo que sí te puedo decir es que el valor supremo es la salud y que Qué si bueno. son A los ver, estados, porque sí, perdón, hemos escuchado, secretaria Sánchez Cordero, versiones de que primero es lo económico y luego la salud. Yo creo que está muy claro que aquí no se trata de elegir entre un mal mayor y un mal menor, porque no hay mal menor. Los dos son males mayores. Pero creo que aún así priva, ¿sí? O prima, mejor dicho, la vida. así es, Joaquín, la salud y la vida. Y desde luego también el otro indicador es la oferta hospitalaria, porque muchos no tienen una oferta hospitalaria tan grande como para darle cabida a todas estas personas que llegaran a contagiarse. Entonces, creo que sí Sí, tenemos que ver también la apertura, obviamente, económica, y también tenemos que ver también que ya, por ejemplo, se establecieron como actividades esenciales otras ramas de la economía, como es la automotriz, la aeroespacial, la minería, la construcción, pero siempre y cuando los protocolos que ha establecido el gobierno federal, sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, con esta autovalidación de las propias empresas que están registrándose en el Seguro Social, tienen la posibilidad, sí, estas empresas esenciales, de volver a entrar en operación siempre y cuando tengan estrictos protocolos de seguridad personal para sus trabajadores y para sus obreros. Es sumamente importante y además ayer estuvo también la secretaria del Trabajo aquí para hablar también de las inspecciones que en su momento tendría la Secretaría del Trabajo para ver si se están cumpliendo tanto con los protocolos como también con las medidas de seguridad para los trabajadores y los empleados de estas bien. empresas que ya fueron declaradas como esenciales. Esta mañana en Campeche el presidente López Obrador dijo que si en algunas regiones, usó por primera vez que yo recuerde la palabra rectificar, eh, mencionó que si en algunas regiones, y citó básicamente Tabasco y lo que es el Valle de México, se agrava la situación, volverán las medidas restrictivas, Olga. Sí, efectivamente, porque el bien superior, mi querido Joaquín, es la salud y la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, Estoy... ayer en esta... Sí, dime. No, no, dime, En dime esta... tú. No, bueno, ajá. Por ejemplo, en la región de la megalópolis, sí, el gobernador de Hidalgo propuso un solo semáforo porque la gente tiene una gran movilidad en todo lo que es Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, inclusive Puebla, pero los que sí dijeron que ellos no tendrían el semáforo de la megalópolis es Querétaro, porque Querétaro dice que tiene ciertas particularidades, lo cual coincido con el gobernador, tiene bajos contagios, tiene mucha oferta hospitalaria, entonces él dice que estará mejor, digamos, con un semáforo diferenciado a la megalópolis, pero el que propuso fue de Hidalgo, Morelos lo apoyó, Ciudad de México lo apoyó, el que tampoco quiso fue Tlaxcala. Entonces, pues estamos en este gran reto, mi querido Joaquín. Es un reto enorme, enorme, porque está la salud de por medio de las y los mexicanos, pero por otra parte también está el tema de la apertura ya paulatina y gradual de actividades económicas. Entonces, sí hay más contagios, sí se vuelven a prender semáforos en rojo en algunas zonas del país, en algunos estados concretamente del país, porque además los estados también tienen diversas zonas en donde pueden tener, por ejemplo, algún municipio verde.
Y sí te quiero decir también y ser muy enfática que aquí hay una corresponsabilidad de la federación, de los estados, pero también tenemos que incluir a los municipios. ¿Y por qué tenemos que incluir a los municipios? Porque muchos municipios incluso han tomado medidas inconstitucionales, como por ejemplo el libre tránsito entre municipio a otro municipio y otra serie de medidas que restringen la libertad de su población de forma innecesaria y además inconstitucional, abiertamente inconstitucional. Entonces, también tenemos que traer a los municipios a esta concurrencia y también a esta, digamos, participación muy yo diría muy completa de los tres niveles de gobierno para poder caminar juntos hacia las diversas estrategias en los diversos estados y zonas del país para avanzar, priorizando, y lo quiero subrayar, priorizando la salud y priorizando la disminución de muertes en nuestro país. La vida. Estoy hablando con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Olga, de repente parece que recibimos señales cambiadas. Yo sé que tú eres la secretaria de Gobernación, como dices tú no eres científica, tú no eres médica, pero recibimos señales cruzadas y resulta que cuando el lunes me dijo el doctor López-Gatell, este es el momento más grave, este es el momento más peligroso, este es el peor momento y todavía no llegamos al pico que va a ser a mediados de junio o finales de junio. Y resulta que es cuando se termina el periodo de la sana distancia y confinamiento y se abre lo que se ha dado en llamar el regreso a la, entre comillas, nueva normalidad. Eso yo lo veo como una contradicción. No sé qué opinas tú. Mira, yo creo que la sana distancia debe seguir prevaleciendo y yo creo que tenemos que tener ya muy internalizado dentro de nosotros mismos, todos los ciudadanos de este país, que debemos tener un comportamiento ya diferente antes de la pandemia, que hoy que estamos viviendo ya esta pandemia en forma tan fuerte y tan intensa. Mira, lo que sí puedo decirte desde el punto de vista de la Secretaría de Gobernación y desde el punto de vista de mi enlace y mi interlocución con los gobernadores es que lo más importante, mi querido Joaquín, es llegar a acuerdos y llegar a coordinación. Por eso es que el semáforo se les hará saber los martes. Ellos tendrán que consensuarlo con la federación entre miércoles y jueves y haciendo sus observaciones y una vez consensuado este semáforo en las diferentes zonas del país, se publicará para que los ciudadanos tengamos certeza y conocimiento pleno de cómo estamos y en qué semáforo estamos en los diversos estados y zonas del país. Bien. Es importante Olga, la coordinación. Déjame hacerte una pregunta. Sí, es fundamental. Déjame hacerte una pregunta. Yo sé que es Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Sé que todos los días tienes estas conversaciones, esos encuentros virtuales con gobernadores, con varios secretarios del gabinete ahí en tu oficina y todo. Pero pues yo veo que hay cosas que se han quedado olvidadas, Olga, no sé. El tema de la violencia contra las mujeres. Porque hoy apareció asesinada una diputada de Morena de Colima, el caso del notario de Naucalpan, las cifras de lo que ha ocurrido siempre, que la mayor violencia contra mujeres y contra menores también, Olga, es bajo su mismo techo y entre sus propias paredes. También hay, por supuesto, en el exterior, pero de repente como que ya no se... El gobierno hizo un spot que me parece muy malo de cuenta hasta 10, pues ni que fuera knockout, ¿no? Entonces, creo que se ha quedado de lado. Mira, no se ha quedado de lado, Joaquín, te lo digo. No se ha quedado de lado, Joaquín, te lo digo con toda sinceridad. Toda la semana pasada tuve una serie de videoconferencias con intersecretariales, con todas las funcionarias que estamos volcadas en este tema. Para mí es un tema de vida, y lo he dicho,
es uno de mis grandes temas desde que yo era adolescente, luchar en contra de las violencias. Y esto, pues no puede ser de otra manera si llego a ser secretaria de Gobernación. Y entonces sí hay un reconocimiento por parte de esta secretaría de esta violencia. Sí tenemos asuntos pendientes, y te digo uno, que es que tenemos que dar una respuesta lo antes posible, que es la armonización y la homologación del tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas. Este es un compromiso con la De acuerdo. CEDAW. Y tenemos ya muy próximamente que dar cuenta a la CEDAW, pero no nada más porque tenemos que dar cuenta a la CEDAW, sino porque es un compromiso de vida. Pero tenemos que dar cuenta a la CEDAW de cómo se avanzó en la homologación y en la armonización de este tipo penal. Porque como tú certeramente lo acabas de decir, el feminicidio y la violencia normalmente sucede dentro de su espacio más íntimo de la mujer y obviamente por la gente más allegada a ella. Le hace su novio, su esposo, su concubinario o bien inclusive lo laboral, el jefe o también hay violencias, por supuesto, en el transporte. Pero nuestro enfoque tiene que ser en la familia, la violencia intrafamiliar. Y quiero decirte que estamos capacitando, y este es otro de los temas que estamos haciendo, capacitando en forma muy específica a todos los operadores del 911 para que sea la puerta de entrada de la mujer y ellos, los operadores, ellas y ellos, nos deriven a los centros de justicia, a los centros de atención digamos, que tienen las mujeres violentadas para poder acudir y tener este acceso a estos centros de acceso a la justicia también, a las fiscalías y sobre todo también a los refugios, cuando en su caso tienes que mandar a la mujer y a los hijos hacia un refugio para protegerlos del agresor. O bien, que yo estoy proponiendo otra cosa muy diferente, que es sacar al agresor del núcleo familiar, porque es más complicado sacar a la mujer y a los hijos y que sea el agresor quien tenga que salir. Y esto sería una modificación legal. Sí. Me hace todo el sentido lo que estás diciendo. Es más fácil sacar al agresor y proteger esa casa que sacar a toda una familia y dejar al agresor ahí. Esto me parece una gran propuesta, pero por ejemplo, con este recorte del 75% que a ti te tocó también, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez del CEAP, sí, pues dijo que se queda al borde del colapso. Olga. Te platico. Hace un par de días estuvimos platicando en un desayuno el subsecretario de Derechos Humanos con el secretario de Hacienda y yo, y le hicimos ver muy específicamente, y estuvo totalmente de acuerdo porque es muy empático a estos temas, que en el acuerdo que publicó el presidente, derechos humanos no entraba en el recorte del 75%. Y CEAP, la Comisión Nacional de Víctimas, es un tema de derechos humanos, como lo es también la Comisión de Búsqueda, la CONAVIM, la Comisión para Atender la Violencia contra las Mujeres, el CIPINA, que es el Sistema Integral para Atender a Niños, Niñas y Adolescentes. Todos estos órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación tienen necesariamente que estar dentro del capítulo de derechos humanos y de ninguna manera puede proceder el recorte en contra de todas estas instituciones de la Secretaría de Gobernación que tiene a cargo derechos humanos. Oye, te lo puso por escrito el secretario de Hacienda porque luego se le olvidan las cosas. El secretario de Hacienda es muy empático con los temas de derechos humanos. Hoy subió un tuit diciendo que de ninguna manera se le iba a recortar el presupuesto a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Esto sí quiero decirte que además comentó él también en ese desayuno que tampoco se les recortará a los científicos, a los académicos, a muchos creadores, artistas, pintores, etcétera, pues que son cantautores,
que son realmente quienes tienen que nos dan la cultura, la ciencia en este país. No podemos tampoco recortarle los presupuestos a estos grandes artistas, a estos grandes creadores o a estos investigadores y científicos. Bien. Por último, Olga, déjame preguntarte un tema que traías tú y que pues también es víctima del coronavirus y de la pandemia y de la crisis económica. El tema de la amnistía y la libertad de presos parece también que fue confinado el tema. Mira, no, estamos ya por publicar el decreto que crea la Comisión de Amnistía, porque tiene que haber una comisión de amnistía, la gente tiene que acudir con una solicitud ante esta comisión, la voy a presidir yo. La secretaria ejecutiva pretendo que sea la titular de la unidad del fortalecimiento al sistema de justicia, quien ya ha tenido una estructura muy importante, se ha consolidado, porque yo quiero dejar este legado en la Secretaría de Gobernación, el fortalecimiento al sistema de justicia en nuestro país, mi querido Joaquín, porque si fortalecemos el sistema de justicia es un antes y un después, es estar en el Estado de Derecho o no estar, es no tener impunidad y combatir la impunidad. Y te voy a decir por qué, porque hay corrupción, porque hay impunidad, hay violencia contra la mujer porque hay impunidad, hay violaciones a los derechos humanos porque hay impunidad, hay desapariciones porque hay impunidad, hay crimen organizado porque hay impunidad. Y el fortalecimiento del sistema de justicia está aquí como prioridad en la Secretaría de Gobernación, apoyando a los tribunales, apoyando a los fiscales, apoyando a los defensores. Entonces, aquí mismo, en esta unidad, hemos ya excarcelado a varias decenas de personas por irregularidades lamentables en sus procesos penales y que de verdad han sido en muchas ocasiones gente muy humilde, que no han tenido posibilidad de tener una defensa adecuada y que hemos estado revisando sus casos. Estos casos nos llegan de las giras del presidente en muchas ocasiones que se acercan a él y en otras ocasiones acuden directamente a la Secretaría de Gobernación. Y hemos estado platicando con fiscales, con tribunales de estas gentes tan humildes que, por cierto, los grupos vulnerables son también parte de las hipótesis que contempla la ley de amnistía, una situación de vulnerabilidad, los indígenas que no han tenido un proceso adecuado, no han tenido intérpretes, o bien los primodelincuentes de robos mucho menores como latas de atún, caray, cosas así increíbles y que están privados de su libertad, o adictos que por tener un poquitito más del gramaje permitido por la ley, están también privados de su libertad y que son simplemente adictos y no son ni narcomenudistas, ni tienen fines de lucro con la posesión de esta droga. Entonces, creo que vamos a avanzar. Yo soy, como sabes tú, yo soy de verdad una defensora irrestricta de los derechos humanos y empática con todas estas causas de los más vulnerables, de las mujeres, de los indígenas, de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y creo que vamos a poder ir avanzando en esta ley de amnistía. Ojalá y nos acompañen todas las entidades federativas con leyes de amnistía similares, porque muchos delitos están en el fuero local y nosotros no podríamos tener ni excarcelar ni tener causas penales locales cuando solamente podemos tener las causas penales federales. Venga. Pues Olga, te aprecio mucho que me hayas dedicado, que hayas dedicado el tiempo a todas las personas que nos ven y escuchan. Te mando un saludo, gracias y seguiremos en contacto si estás de acuerdo, porque hace tiempo que no sabía de ti. Sí, gracias a ti, Joaquín, porque para mí es una gran oportunidad, de verdad. Primero, platicar contigo como gran comunicador y periodista que eres, y también con tu auditorio que me das esta gran oportunidad de hacerlo. Gracias.